Te damos gracias. Gracias por un día más, Padre, que nos has regalado, bendito amado. Yeshua HaMashiach, bendito. Gracias por esta reunión, por esta alegría que nos has dado conocer a nuestros hermanos, a cada uno de ellos, que estamos aprendiendo de tu palabra, Padre. Amén. Que nos dé sabiduría, entendimiento de cada palabra, Padre eterno, que buscamos de ti, mi amado. Por cada uno de mis hermanos, Padre. Siempre los estás puliendo cada día nosotros, Padre. Te pedimos cada día más, no los largues de tu mano, amado. Amén. Bendito seas, Padre. Te damos gracias por un día más de vida, por estar de pie, Padre, por estar sanos, por tu gran misericordia que nos has sostenido en tus manos cada día, Padre. Y de dónde me has sacado, Padre. Bendito, te damos gracias. Te doy gracias cada día, Padre, cuando me levanto. Porque tan grande es tu poder y tu gloria, bendito amado. Amén. Que me has mostrado tu gloria de distintas maneras, Padre. Bendito sea tu nombre. Que esta palabra, Padre, sea tomada. Amén. Que seamos prosperados en todo lo que emprendamos de tu palabra, lo que Amén. Viene de ti, Padre. Bendito sea. Te damos gracias, danos sabiduría, entendimiento, Padre. Gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos. Te lo pedimos, Padre. A los matrimonios, Padre. A los niños, los que estamos en este grupo. Que tú nos regalaste una bendición, Padre eterno. Tanta sabiduría nos has dado, Padre, que yo no entendía nada, Padre. Bendito sea tu nombre. Gracias, eterno, por un día más. En el nombre de Yeshua HaMashiach, bendito. Amén. 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 Gracias, Padre. Amén. Gracias, Amén. Estamos en la época, en el momento que estamos celebrando panes sin levadura. ¿Sí? Vamos a leer un texto a modo introductorio, porque sabemos, hermanos, que la Torá tiene muchos símbolos, ¿sí? Ay, perdonen porque mi garganta todavía está medio dañada. Y en la Torá se manda una instrucción de quitar la levadura. Vamos a leer esto. 1 Corintios 5. Del 6 en adelante. ¿Sí? Escuchen, dice: no es vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, nuestro Pesaj, que es Mashiach, ya fue sacrificado por vosotros, ¿sí? Por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Escuchen, a veces el apóstol Pablo da enseñanza directa de lo que son las alegorías en la Torá, pero no porque la Torá sea alegórica, sino que la Torá tiene enseñanza. El Padre Eterno nos hace hacer algo porque ese algo tiene una enseñanza, es un gesto profético, eso se llama damá, profética, ¿sí? Hacer cosas en lo físico, en lo natural, que tienen un significado espiritual. El apóstol Pablo enseña cuál es el significado de esto de la levadura, ¿sí? Y puntualmente había un caso de un personaje, una persona ahí, que estaba cometiendo una falta bastante grave a la Torá. Escuchen, el cristianismo lo puede clasificar como mandamientos morales, ¿no? Pero había un quebrantamiento específico a la Torá, ¿sí? Y el apóstol Pablo
manda a sacar de la comunidad a esa persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa, ¿sí? Entonces, uno tiene que ver este aspecto. Hay un mandato, un mandamiento apostólico de no juntarse con este tipo de personas. Encima el apóstol Pablo aclara, no me estoy refiriendo a la gente del mundo, ¿sí? Porque si no, en ese caso tendría que sacarnos, eso dice a continuación, no tendríamos que salir del mundo, sino que a los propios hermanos, ¿sí? A los de adentro de la casa, de adentro de la casa. Ay, perdón. ¿Sí? Entonces, libres, limpiados de la levadura, ¿sí? El apóstol Pablo enseña que tiene que ver con eso, cero contaminación, saquen la contaminación, maldad, malicia, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con contienda, un espíritu de quebrantar la ley, o sea, todo lo que se oponga a la ley de Dios, los anti-Mashiach, todo eso hay que sacarlo, ¿sí? Entonces, no es solamente, no es que a partir de Pesaj nos tenemos que portar bien solamente, o sea, no es eso, sino que tiene que ver con, nosotros tenemos que identificar lo que no corresponde, lo que está en nuestra vida que no corresponde y quitarlo, sacarlo. A eso se refieren las enseñanzas de que si tu mano te hace pecar o si tu ojo te hace pecar, quita todo y échalo al fuego. No se refiere literalmente a sacarte el ojo, sino a sacar lo malo, sacar lo que te es ocasión de pecar, ¿sí? También, hermanos, la levadura tiene una connotación directa a lo que es la doctrina. Doctrina. Y ahí es donde tenemos que pesar las doctrinas y arrepentirnos de la doctrina y sacar la doctrina vieja, lo que no corresponde, lo que no va, ¿sí? Porque Mashiach habló de la levadura de los fariseos, ¿sí? Y no estaba refiriéndose a levadura de los fariseos, sino que a la doctrina, a las enseñanzas. Entonces, hay levadura que contamina, hay enseñanzas que contaminan. ¿Bien? Estoy tratando de presentarles el combo completo. Esto no es solamente quitar lo malo, apartarse del mal, ¿sí? No contaminarse con alguno que dice ser hermano y en realidad lo que está haciendo en vez de edificar destruye, ¿sí? Lastimosamente, lamentablemente, nos toca vivir esas cosas. Ninguna comunidad está libre de eso, en todos lados pasa, en todas las familias hay una oveja negra, ¿no? Esos son los dichos. Nos toca pasar, y a veces esas cosas también cuestan o duelen cuando hay que, porque uno hace lazos almáticos con la gente, afinidad, lazos almáticos, pero si hay una manzana podrida, el cajón se termina contaminando, ¿sí? Son palabras muy duras estas, pero son cosas que uno las ve, están en las escrituras, y el apóstol Pablo en esta ocasión estaba mandando a los hermanos que juzguen, que no tengan miedo, ¿sí? Porque si uno no se pone en contra, está a favor. Si uno no está en contra, no se levanta, no se planta en contra de ciertas cosas, es porque está a favor, ¿sí? Eso es un principio divino. Los apóstoles le dijeron, maestro, esto están predicando en tu nombre, está bautizando, ¿qué hacemos? ¿Vamos y se lo impedimos? No, dicen, dejadlo tranquilo, que trabajen. El que no está en contra mía, está en pos de mí, ¿sí? A veces algunos se creen dueños de la verdad, que solamente ellos pueden enseñar. Eso es secta. La secta, la clasificación de secta es creer que son la Coca-Cola del desierto, ¿sí?
todo el mundo se va al infierno menos nosotros. Esa mentalidad es lo que nosotros tenemos que sacarnos de encima. Y la doctrina te hace creer que uno se salva solamente por una determinada cosita, ¿sí? Escuchen, nosotros estuvimos viendo en Gálatas que el problema de Gálatas, el tema que se trataba en Gálatas era salvación, ¿sí? En Gálatas decían, ¿cómo es que te salvás? Según algunos, si te circuncidas vas a ser salvo. El apóstol Pablo decía que la circuncisión no sirve de nada. Lo que te salva es la fe del Mashiach, ¿sí? Eso. Entonces, las obras salvíficas, uno cree... Circuncisión del corazón. ¿Cómo? Adelante. Circuncisión del corazón. La circuncisión del corazón, y no es idea del apóstol Pablo. Cuando uno escucha, no, pero ahora ya la circuncisión en la carne no va más, ahora lo de ahora es circuncisión en el corazón. Y piensan que es algo establecido por Pablo, que a Pablo se le ocurrió. Y resulta que eso está en Deuteronomio 36, que dice, Yahweh circuncidará tu corazón. ¿Sí? Si te convertís, conversión. ¿Qué es lo que estábamos hablando hoy? Nos enseñaban que la conversión era levantar la mano y confesar, repetí conmigo, Señor Jesús, yo creo que sos el Hijo de Dios, que no viniste a este mundo para condenarme, sino para salvarme. Nos hacen confesar y con eso ya sos salvo, ¿sí? Y les digo que en las Escrituras hay dos aspectos de la salvación. Hay una que hace nuestro Padre, ¿sí? Hay una obra que hace Él y hay otra obra que hace el ser humano, porque nosotros vamos a ser juzgados según las obras de cada uno. No vamos a ser juzgados según la fe, vamos a ser juzgados según las obras de cada uno. Eso está repetido en las Escrituras. No es según fe, sino según obras, ¿sí? Y las obras, entonces, pero no es que somos salvos por fe. Claro, esto es lo que yo les digo. Hay dos salvaciones en las Escrituras. Hay dos. Una es lo que hizo Mashiach por nosotros. Y nosotros creemos eso y lo recibimos. Amén. La otra es lo que nosotros hacemos, ¿sí? En honor, en amor a esa verdad que hemos recibido. Entonces, en vano te salvas si vos después vas de vuelta a revolcarte en el lodo, ¿no? Esto es como cuando viene tu mamá, sos niño, sos una criaturita chiquita, tu mamá te baña, te deja limpito, con ropa nueva, ropas limpias, blanquita, y vos vas de vuelta para allá, ¿sí? La gracia no es licencia para pecar, la gracia es un favor que a nosotros se nos da, se nos concede para que empecemos a caminar en obediencia, ¿sí? A no mancharnos, a no ensuciarnos, caminar limpios, ¿sí? Cuidar las vestiduras. Eso es lo que aparece en Apocalipsis 22, ¿sí? Los que lavan sus vestiduras. Curiosamente, ese texto también se traduce como los que guardan Torá, ¿sí? Y en la Torá, en la ley, se repite varias veces la frase, sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Y uno dice, ¿pero la santidad qué es? Bueno, lo dice después de dar instrucciones de alimento, ¿sí? Cuando dice, esto que te doy es para que distingas entre lo que es alimento y lo que no es alimento, lo que es puro y lo que es impuro, para que seas santo. Yo, Yahweh, dice, para que seas santo, porque yo soy santo. También lo dice cuando, cómo te tenés que vestir, cómo no te tenés que vestir, cuánto tiene que ver la ropa, ¿no? Pareciera que no, pero sí. Escuchen, hay muchos movimientos, he escuchado varios de judíos, yo no sé si lo reconocen
Porque hay de todo, ¿eh? Hay para ser dulce. Hay de todo en el judaísmo. Y hay algunos que están a favor de que, bueno, de la identidad de género, ¿no? Identidad de género, ¿sí? Cuando están los mandamientos de la Torá con respecto a que el varón no se vestirá como mujer, la mujer no se vestirá como varón, dice, sed santos porque yo soy santo. Otra vez, ¿santidad tiene que ver con cómo me he visto? A ver, no se vista la mujer como varón o el varón como mujer, ¿sí? No quieran aparentar algo que no son. Hay una chica que está publicando en contra de, de, de Dios, ¿sí? Ella le dice que Jehová es el diablo, dice, ¿no? Y aparece en una plataforma de las redes sociales, aparece con barba, ¿sí? Se pone barba ella para poder predicar, ¿sí? Para que le tomen en consideración lo que dice, porque dice, la mujer no tiene, que no predique, pero ella ya tiene barba, entonces se autopercibe varón, debe ser, entonces puede predicar. Ay, ay, ay. Hay de todo. Miren, les agradezco a toda la gente que está comentando los videos que estamos subiendo, ¿sí? Que están haciendo aportes. Los aportes están muy buenos y yo les agradezco porque todos crecemos, a todos nos sirve, ¿sí? Entonces, esa es la idea, que corporativamente nos alimentemos, ¿sí? Somos todos interdependientes, nadie es autosuficiente, ¿sí? El único es Yahweh, el único es el Todopoderoso. Nosotros no, nosotros dependemos de Él porque fuimos hechos para depender de Él, ¿sí? El ser humano es un siervo, ¿sí? Estamos al servicio ¿de quién? Y depende. Ahí nosotros vamos a elegir el rumbo. ¿A quién vamos a servir? Pero siempre, siempre, siempre vamos a servir. Somos siervos. Eso es lo que dice en Filipenses 2, 6, del 2 al 6, dice que él, siendo en forma de Dios, no consideró esa igualdad a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Tomando forma de qué? De siervo. ¿Y cómo es el siervo? Semejante a los hombres, dice. A semejanza de hombre. Esa es la forma de Mashiach, ¿sí? Del Todopoderoso haciéndose hombre, siendo en forma de Dios. No hay más que un solo Dios, ¿sí? No hay más que un solo Dios. La palabra Ejad quiere decir uno, no quiere decir unidad compuesta, no quiere decir dos en uno, ni tres en uno. La palabra Ejad es uno, ¿sí? Y se levantó toda una teología a partir de una alegoría. Y yo les digo, las alegorías, cuando hay indoctos, son dañinas. La alegoría dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Qué es eso? Una metáfora, una alegoría, ¿sí? Entonces ellos dicen, uno, serán uno. ¿Viste que uno quiere decir que son dos? ¿De dónde sacan eso? Bueno, eso es gente que desconoce, no entiende el mensaje que se está dando y saca una teología. ¿Sabe que la teología del Ejad, unidad compuesta, está basada en ese versículo? Nada más. No hay más. No hay más. ¿Sí? Entonces, todas las veces que aparece la palabra Ejad, significa uno. ¿Sí? Porque el Todopoderoso es uno solo. Y no es una interpretación que uno le da a las escrituras, literalmente lo dice. Vamos a leer Isaías 43:10. Si ustedes tienen para anotar, les voy a dar 4 versículos. Isaías 43:10. Le voy a dar 5 versículos. Le puedo dar más. Isaías 44:6. Isaías 44:8. Isaías 45:14.
Isaías 21, 23. Vamos a ir leyéndolos, igualmente les voy repitiendo. ¿Sí? El mensaje de las Escrituras es uno solo. No hay dos mensajes. Algunos piensan que por un lado está la Torá y por otro lado el Evangelio. Estamos dividiendo. Estamos de una cosa, estamos haciendo dos. Cuando hacemos eso, estamos justamente el ejad, que nadie separe lo que Dios ha unido. Bueno, nosotros estamos dividiendo. Lo que es uno, nosotros lo estamos dividiendo. Estamos divorciando al padre del hijo. ¿Sí? Estamos separando el Evangelio de la Torá y estamos separando a la iglesia del pueblo de Israel. Es el único pueblo. El único pueblo. No hay dos pueblos. Y bíblicamente no hay idea de dos pueblos. Podemos entonces leer Isaías 43:10. Hermana Mari, me parece que va a leer. Oh, yo lo puedo leer. Vosotros sois mis testigos, dice Yahweh, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Eloa, ni será después de mí. No hay quien salve. Uy, Bien. ni hay antes de mí no fue formado ninguno, o sea que el único que existió fue él, ni después de mí será formado. No será formado ninguno después de mí. Presten atención, Presten atención, porque acá usted tiene que pensar ¿y Mashiach qué es? ¿Qué pasó? ¿No, ¿es otro? ¿Son dos? ¿O es el mismo? No fue formado ni antes, ni será formado después. ¿Sí? Y no es un solo versículo. Isaías 44:6, vamos a leer, y 44:8. ¿Lo leo? Léalo. Dice, así dice Yahweh, Rey de Israel, y su Redentor, Yahweh de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. No hay Escuchen, Eloa. así dice Yahweh, Rey de Israel, el Rey de Israel. Y Yahweh, el Rey de los ejércitos. Eso se llama endíades. Endíades. Que se habla dos veces de lo mismo. ¿Sí? Para dar un énfasis. No son dos Yahweh. ¿Sí? Yo soy el primero, dice uno, y el otro dice yo soy el último. Es el mismo. Es el mismo. Yo soy el primero y yo soy el postrero, quiere decir que no hay otro. Es lo mismo que dijo antes. Antes de mí no fue formado, o sea, yo soy el primero, ni lo habrá después de mí, o sea, yo soy el último. Es la misma frase, dicha distinto. No hay otro. ¿Y el 44:8, hermano? Perdón, hermano, ahí lo leo. 44:8. En el 44:8 dice, no temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad? Y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay el Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Amén. 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 No hay fuerte, no conozco ninguno. Sí, no hay otro. Escuchen, si hay algo que está en las Escrituras es importante. Si hay algo que se repite, es algo muy importante. Y si hay algo que lo repite el Padre, es algo súper, archi, mega, ultra importante. Y lo vamos a leer de vuelta. Isaías 45:14, ahora otro texto. Miren, hay textos para ser dulce, ¿no? Hay textos que rebosan las escrituras de estos textos. Mashiach dijo también, en esto consiste la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Amén. Único Dios verdadero. Y nosotros vamos a entender, y Mashiach, porque lo escuchamos él decir algunas cosas y después qué pasó con los apóstoles, ¿no? Isaías 45:14. Miren, las escrituras no son para indoctos. Las escrituras no son para indoctos. Las escrituras hay que aprender, estudiar, y a los corintios le dice Pablo, ustedes debiendo ser ya maestros, es necesario repetirles las mismas cosas. Para mí no es gravoso, para ustedes es ganancia, ¿sí? Entonces, vamos, avancemos, ¿sí? Es que tenemos que prepararnos en la palabra, tenemos que prepararnos para defender la fe y conocer las escrituras para que no vengan ningún engañador, ningún mentiroso a confundir, ¿sí? Entonces, es necesario tener claridad en estas cosas. Esto es fundamento. Hoy estábamos hablando qué diferencia hay entre las diferentes doctrinas. ¿Por qué todos leyendo la misma Biblia, uno lee una cosa, otro lee otra, y otro lee otra, todas interpretaciones distintas, y es la misma Biblia? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque el fundamento es distinto. El fundamento tiene un fundamento distinto, por eso cuando se edifica distinto. ¿Sí? Isaías 45:14 dijimos. Y amén. A ver, ahora otro hermano que lo lea, por favor. Él Es que sí. está bueno. Él sí, está bueno. A ver. A ver, micrófono. Ahí. El micrófono de él sí, a veces entra, a veces no entra. Ahí está. A ver. Sí, me escucho. Sí. Isaías 45:14. Así dice Yahweh, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los saberes, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán y te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Yahweh y no hay otro fuera de Yahweh. Amén. Y no hay otro. Gracias, hermana. ¿Se entendió, no? ¿Se entendió, no? Sí. No hay otro. Vamos al último texto para no seguir con esto, porque podemos dar un montón. Isaías 44:21. Isaías 44:21 al 23. Dice, proclamad y hacerlos acercarse entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Yahweh. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Ningún otro fuera de mí quiere decir, aparte de mí no hay otro. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Eloá y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió la palabra de justicia y no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Uy, acá es donde tenemos que leer Filipenses. Don hermano, ¿cuál leíste vos ahora? Ahora leí el versículo 23. Pero- Isaías 45. Ah, ¿dije 44? No, 45, Sí. perdón. Los engaño por un ratito, perdón. Isaías 45, del 21 al 23. Repito el 23. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió la palabra de justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Sí?
Eso es lo mismo que se relata en Filipenses 2:10. Ahora vamos a leer Filipenses 2:10, porque acá, ¿quién habló? Dijo, yo, Yahweh, el Salvador, el justo, ¿sí? Fíjense en estos atributos, el Salvador, el justo, fuera de mí no hay quien salve, no hay más Dios que yo, no conozco ningún otro, ¿sí? Antes de mí no fue formado ninguno, ni después de mí tampoco será formado, ¿sí? Escuchen, pensar distinto es decir, el profeta mintió, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos el fundamento puesto en las escrituras, como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. El que no habla conforme a esto no le ha amanecido, ¿sí? Pablo dice, junto al hermano Apolos, que les animamos a no pensar más allá de lo que está escrito. Entonces, nuestros fundamentos son las escrituras. Las escrituras dicen que el Todopoderoso es uno, ¿sí? Deuteronomio 6:4, escucha Israel, Yahweh Eloheinu, nuestro Dios, Yahweh Ejad, dice, Yahweh uno es. Y eso no es unidad compuesta, ni de casualidad. En ningún diccionario te va a decir unidad compuesta. Y acá, ¿qué estoy haciendo? Estoy atacando a la doctrina. Escuchen, yo sé que hay muchos hermanos, algunos de raíces hebreas, que por ahí están viendo este video, ¿sí? Sepan que Ejad no significa unidad compuesta, ¿sí? En ningún diccionario. ¿Qué es lo que te hace pensar que es unidad compuesta? La teología. La teología te hace leer lo que no está escrito, ¿sí? Por eso es que muchos tienen la misma Biblia y leen todas distintas cosas, pero están diciendo lo mismo, pero las interpretan diferente. ¿Por qué? Porque la estructura de la cabeza, la estructura pensante es diferente. Entonces tenemos que edificar conforme al diseño correcto. ¿Cuál es el diseño correcto? Mashiach es el fundamento de los apóstoles y profetas. Y de ahí en adelante cada uno mire cómo edifica. Pero ahí está el diseño trazado. Mashiach, los apóstoles y profetas. ¿Sí? Entonces, ¿qué te dicen los apóstoles y profetas? Los profetas ya estuvimos viendo qué es lo que dice. En Éxodo, en Deuteronomio, leemos que Dios es uno solo. Isaías leemos que hay uno solo, que no hay otro, que no hay ni fue formado antes ni será después, que Él es el primero y el último, Él es el Rey de Israel, ¿sí? Él es el Salvador, ¿sí? El Adón, Él es el Señor. Todos esos títulos son de Yud, Hei, Bab, Hei, Yahweh, ¿sí? A eso se refiere la Escritura. En Filipenses 2:10 dice lo que acaba de decir acá el mismo Yahweh. Ante mí se va a doblar toda rodilla y jurará toda lengua confesará. ¿Qué dice Filipenses 2:13? Filipenses 2, del 10 al 11. Leo. Adelante, adelante. Dice, para que en el nombre de Yahshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yahshua HaMashiach es el Adón para gloria de Eloa Padre. Amén. Para gloria de Dios Padre. Entonces, acá es que nosotros vamos a ver que literalmente vamos a leer muchas veces el Padre y el Hijo, ¿sí? Vamos a leer esas, y el Espíritu también, a veces se lee también el Espíritu. Por eso es que está la doctrina de la Trinidad, porque algunos ven tres. Pero siempre, aunque está Padre e Hijo, ¿sí? Sepan que Padre e Hijo son las alegorías a los roles en la obra redentiva, ¿sí? Entonces, cada pacto, nosotros vamos a ver en el próximo Shabbat los pactos de Yahweh, los pactos bíblicos, ¿sí? Y cada pacto
hay un garante, ¿sí? Hay un mediador. Y en los pactos, cuando hay un mediador, el mediador, cuando uno no aparece mediador, y acá ¿cuál es el mediador? El mediador es el mismo Dios, el mismo Yahweh, el mismo Eloah. Él pone su palabra entre mí y ti, dice. Pareciera como que está mal redactado, en castellano está mal. ¿Cómo entre mí y ti? El burro por delante, dice otro. No, no es así. Es que el pacto es al revés, está entre mí y ti pongo mi palabra, mi pacto. ¿Sí? La palabra dice, no pudiendo encontrar otro mayor, dice, jura por sí mismo. Se pone él como garante. Entonces, dos garantías tenés, porque él no miente y encima te confirma que lo que dijo lo va a cumplir. Eso es lo más poderoso, ¿sí? Entonces, cuando nosotros leemos en las Escrituras, el Hijo y el Padre son alegorías a los roles, porque ustedes van a ver que los dos comparten lo mismo, la misma esencia, los mismos atributos, y ¿qué más? Vamos a leer algunas cosas más, ¿sí? Porque resulta que, miren, vamos a leer. Apocalipsis 5, escuchen, Colosenses, yo escuché una vez a un adventista decir, no, porque Colosenses 1:19 dice que el Padre le permite a él que en él habite toda la plenitud. 1:19. Si ustedes leen, ahí dice, en él habita corporalmente toda la plenitud. Y nada más. ¿Sí? ¿La plenitud de qué? Entonces yo le digo, y leete el 2:9. O sea, seguí leyendo. Y si seguimos leyendo Colosenses 2:9, dice la plenitud de la deidad. En él habita corporalmente la plenitud de la deidad. No un cachito de Dios. ¿Sí? En él habita la plenitud de la deidad. Es que él llena los cielos, él llena la tierra. ¿Sí? Y él habita corporalmente. En él habitaba corporalmente. Dice que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo en Mashiach, en Cristo, en Mashiach. ¿Sí? Entonces, vamos a leer algunos versículos para ver si estamos entendiendo. Conocer a Dios es conocer al Padre y conocer al Hijo. Conocer a Dios es conocer al Padre y conocer al Hijo. ¿Son dos distintos o es el mismo? ¿Es el mismo o son dos distintos? Vimos que según las Escrituras no son dos, es uno solo. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que cuando se refiere a Padre, es una alegoría del carácter de Padre que tiene sobre Israel. Él es nuestro proveedor, Él es nuestro ayudador, nuestro protector, por eso es Padre. Pero resulta que también es esposo, ¿sí? Entonces ahí ya estamos quebrantando la tabla. ¿Cómo el padre es el esposo? ¿Sí? O el hijo le saca el esposo al padre, la esposa. ¿Se dan cuenta? Cuando no se entiende que son figuras alegóricas, que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo, porque eso es lo que dice, que el Espíritu Santo es Mashiach, ¿sí? El Espíritu Santo es Mashiach. Dios es Espíritu. ¿Cuál? ¿Cuál de los tres? ¿El Padre o el Espíritu Santo? O sea, ¿a cuál se refiere? Entonces, si te dice que Dios es espíritu, Dios es espíritu, la ley es espiritual, Dios es luz, no hay tiniebla en él, y la luz vino a los hombres, y la luz, la palabra se hizo carne y era la vida de los hombres, la palabra era la vida de los hombres. ¿Sí? Hay expresiones en el libro de Juan que yo quiero mostrarles, les quiero enseñar. Pero cuando vemos a veces las alegorías, escuchen, las alegorías son para que no vean, no entiendan y se conviertan y se salven los de duro corazón. ¿Sí? Eso es lo que hemos visto. ¿Qué es una alegoría? Es lo que ciega el entendimiento. El Dios de este mundo, y de todos los mundos, de todo lo que hay, ciega el entendimiento para que viendo no vean y se conviertan. ¿Quiénes? Los rebeldes, ¿sí? Los rebeldes, los malos.
¿Se entiende? Por eso el Evangelio es para el que tenga oídos. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Quién lo dice eso? Si ustedes leen los Evangelios, lo dice Mashiach. Si ustedes leen Apocalipsis, lo está diciendo el Ruach. Es porque es el mismo. Hablan igual, la misma tonada, el mismo acento, la misma voz. Es el mismo. Las Bien. ovejas conocen mi voz. Mis ovejas conocen mi voz. Mis ovejas conocen que yo soy. Si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis, dice Mashiach. ¿Que él es quién? Antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Sí? Abraham vio mis días y se gozó. Entonces la doctrina te dice que para salvarse hay que creer en Cristo. ¿Sí? Pero Abraham creyó. Abraham creyó. ¿Sí? Abraham creyó. Y esto fue mucho antes de su nacimiento, antes de que nazca. Abraham creyó. Moisés hablaba cara a cara. Moisés, Elías. Escuchen, ¿con quién se piensa cuando se aparece la transfiguración? Se aparece Moisés, Elías. Y se transfiguró Mashiach. Moisés y Elías dijeron, oh, ¿quién es este? ¿Qué hacemos acá? No, son figuras, visiones que te muestran que eso ya lo conocen. No hay otro distinto. Con el que hablaba Moisés, ese mismo era. Con el que hablaba Elías, ese mismo era. Yo mismo iré a buscar mis ovejas. Sí, yo mismo iré a buscar mis ovejas. Vamos a leer Apocalipsis. Ahora sí, Apocalipsis 5, del 5 al 7. Vamos a leer algunos textos. Apocalipsis 5:5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Dónde? En el trono. Y que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. ¿Quién tiene los 7 espíritus de Dios? Mashiach. Mashiach, porque Él es. Sepan que el número 7 es una alegoría a la plenitud, a la totalidad. En Él habitaba corporalmente toda la plenitud. Los 7 espíritus que corren la tierra, ¿sí? La omnipresencia. Y dice que él no comparte su gloria con nadie. Se supone que es el mismo. Es el mismo. Es el mismo. Y tenemos que entender muchas expresiones que hay en las Escrituras. Por eso les digo, vamos viendo que se nos revele, en primer lugar, que no hay ni 2 ni 3, ¿sí? Que es uno solo. Después, todas las preguntas que surjan, las vamos a ir respondiendo. ¿Por qué Mashiach oraba al Padre? Tenía que cumplir la profecía. Toda carne clamará a mí. Él tenía que cumplir los salmos. Él era carne. La carne tenía que clamar al Padre. ¿Sí? Ustedes nunca van a ver que el Padre le responde. Oraba al Padre y el Padre no le respondía. En cierta ocasión hubo una voz en el cielo y dice que era para testimonio de los que estaban ahí. No respondió. ¿Qué pasó? ¿Sí? Escuchen, vamos a seguir leyendo un poquito más. El Cordero Inmolado tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Podría ser un humano, como piensan algunos, o un ser aparte del Padre? Si tiene los 7 espíritus, ¿se dan cuenta que es lo que dice? Vamos a leer Hebreos 10. Hebreos 10:30 dice, pues conocemos al que nos dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. ¿Sí? Y otra vez dice, el Señor juzgará a su pueblo. ¿Quién es el juez? Yahshua. ¿Quién Que es el juicio fue dado Yahweh. todo al Hijo. Yahweh. Claro, Yahweh,
Yahweh, Yahshua, Amén. Yahweh. ¿Por qué dice la Escritura que el juicio fue dado al Hijo? Porque en el libro de Job, nosotros leemos en Job 9:33 que Job, hombre, siendo un hombre, estaba contendiendo con el Todopoderoso. ¿Y a ustedes les parece que era parejo eso? Escuchen, Job, él sabía muy bien lo que es el sufrimiento humano porque lo vivía en carne propia. El otro es el Todopoderoso, ¿sí? El Todopoderoso que no está sujeto a debilidades, ni a padecimiento, ni a nada. Entonces Job pide un árbitro. Tiene que haber un árbitro entre nosotros, no puede ser así, no es justo esto, ¿sí? ¿Cómo va a contender el ser humano, el barro, con el alfarero? ¿Se me escuchó? Escuchen, otra vez, el juicio, para que sea justo, tiene que haber un árbitro, un mediador, que entienda las dos cosas, la naturaleza humana y la divina, ¿sí? Por eso es que ese mediador es Mashiach, ese árbitro, ¿qué es un árbitro? Un juez. Un árbitro es un juez. Por eso es que la Escritura dice que se le da todo el juicio al Hijo, porque él, siendo hombre, guardó la perfecta ley y él es la vara de medir. Él es la vara de medir, ¿sí? Así como los apóstoles también son vara de medir, ¿sí? ¿De qué manera un apóstol va a juzgar? ¿De qué manera van a juzgar sobre las 12 tribus? Porque son varas de medir. Si ellos pudieron guardar los mandamientos, ellos pudieron guardar Torah, ellos pudieron ser fieles, ¿sí? Ellos son varas de medir, ¿sí? ¿Se entiende? Por ahí no se me entendió, pero ya lo voy a explicar, ¿eh? Yo quiero seguir hablando un poquito de esto. Lo que quiero que quede claro es que es uno solo. Es uno solo. Y eso está en todas las escrituras. Miren, ¿por qué muchos del judaísmo se enojan con los cristianos? Porque los cristianos le tratan de explicar que son tres. Entonces, claro, pero ¿quién es tres? El Dios de Israel son tres. O sea, es como que nos queremos poner a discutir con el hermano mayor porque son hermano mayor. Y resulta que ellos te dicen, pero ¿cómo tres? Eso no está en la escritura, no está, ¿sí? Y a veces son interpretaciones de visiones. Escuchen, nunca piensen que una visión es literal. Las visiones son símbolos, las visiones tienen un contenido espiritual, nunca son literales. Cuando Juan el Bautista vio una paloma que descendía sobre Mashiach y escuchó una voz, los mismos elementos que pasa en el monte de la transfiguración, hay una visión, aparecen dos, porque eso es una visión, ¿eh? Dijo Mashiach cuando bajaron, esto está en Mateo 17, a nadie contéis la visión. ¿Qué pasó? Estaba Moisés y estaba Elías. ¿Cómo sabían ellos que era Moisés y que era Elías si nunca lo vieron? Moisés y Elías nunca lo vieron, ¿sí? Pero ellos entendían porque había algo que estaba impregnado que les hacía saber que uno era Moisés, otro era Elías, y una voz. Cuando baja el lienzo, a Pedro que estaba en Jope orando, dice que baja un lienzo, ve una visión con animales impuros y una voz, los elementos que componen la visión. Entonces las visiones no son literales porque Pedro dice que se quedó pensando en qué será que significaba eso, porque sabe que Dios no lo va a mandar a quebrantar Torá, ¿sí? No lo va a mandar a quebrantar Torá. Nunca pasó así. Entonces Pedro se quedó pensando. Dice que después el Espíritu le muestra que a ningún hombre llame impuro. Esto está en Juan 10:28. ¿Sí? ¿Cómo vamos? Vamos bien. Vamos bien. Escuchen. A ver, porque hay tantas cosas para leer. Apocalipsis 21, ya que estábamos en Apocalipsis, seguimos en Apocalipsis. Apocalipsis 21,
21-22. Vemos que Dios es dos cosas. El Todopoderoso es dos cosas. O sea, hay dos alegorías unidas en uno. Miren, dice así. Y vi en ella, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Cuando nosotros decimos el templo y el Cordero, son dos alegorías refiriéndose al mismo, acá, bueno, acá es muy evidente que está hablando porque dice que el Dios Todopoderoso, no te queda otro, no podés pensar distinto. Pero cuando decimos el sumo sacerdote, la ofrenda, no tenemos problema en decir que es el mismo. Pero cuando decimos el Padre y el Hijo, ahí se nos complica la cabeza porque lo pensamos de la mente natural. Y la mente natural, el Padre y el Hijo son dos personas distintas. ¿Sí? Pero Mashiach dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. ¿Querés conocer al Padre? Bueno, hace tanto que estoy con ustedes y no me conocés, Felipe. El que me conoce, conoce al que me envió. El me conoce, conoce al que me envió, al Padre. Esa palabra me envió, sepan que no es porque estaba en el cielo y vino, enviado, porque Juan el Bautista también fue enviado y Juan no estaba en el cielo. ¿Sí? Son hebraísmos, son expresiones. Escuchen, vamos a leer el 22. Apocalipsis 22. Del 1 en adelante dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. No dice de Dios que estaba en el trono y también del Cordero que estaba al lado. Salía del trono de Dios. ¿Quién estaba en el trono? El Cordero, ¿sí? Salía en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. El árbol de la vida, a uno y otro lado del río. Escuchen, ¿ustedes cómo pueden pensar acá? ¿Eran dos árboles? ¿O es un árbol? Porque dice, no dice los árboles de la vida. A uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. O sea que el río salía del medio del árbol de la vida. ¿Sí? Que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, y no habrá allí más noche, y no tendrá necesidad de luz, de lámpara, ni de luz, de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Está hablando del reino del Mesías. Dios, el Señor, Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Quién es el que va a reinar por los siglos de los siglos? Mashiach. ¿Quién es el rey? El rey de Israel. ¿Sí? Mashiach. Primeramente, como padre, ¿sí? Y después de la resurrección, como hijo, pero el hijo en la gloria del Padre. Y ahora le voy a explicar esto. Vamos a leer Primera de Juan. Primera de Juan. Está interesante saber que la primera carta de Juan y el Evangelio de Juan la escribió la misma persona, ¿sí? Porque hasta empieza de la misma manera. Dice ¿Cómo, hermano? Perdón. ¿Se escuchó? ¿Cómo dijiste, perdón? Que la primera carta de Juan y el Evangelio de Juan lo escribió la misma persona. Se nota por la forma de hablar, por cómo habla, cómo empieza la carta, empieza de la misma manera, y las cosas que dice. Y escuchen, dice esto, Primera Juan 1:1. Lo que era desde el principio, ¿qué era desde el principio? En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y Dios era la palabra, dice en griego.
Amén. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, ¿sí? Vino al mundo y el mundo no le conoció. Vino al mundo, el mundo no lo conoció. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tiniebla en él. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la carne era la luz, y la palabra era la luz de los hombres. Era la vida, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Capítulo 2, versículo 12 y 13. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestro pecado os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Habéis conocido al Padre. No le vieron tal cual es, vieron la manifestación en carne, ¿sí? No le vieron tal cual es, por eso es que dice a Dios, nadie le ha visto jamás. Pero, vamos a leer el versículo 3. Capítulo 3, perdón, capítulo 3. Capítulo 3, 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. No le conoció a Él. Nosotros le conocimos, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que vieron nuestros ojos, tocante al verbo de vida. Amados, dice versículo 3:2, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué es lo que nosotros esperamos que se manifieste? Mashiach. Manifestación gloriosa de él. La manifestación gloriosa de él. Cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Eso es la explicación de que el Hijo entregará el reino a su Padre. Porque la manifestación que nosotros vimos, tocamos, va a manifestarse y a mostrarse tal cual es, porque va a venir en la gloria del Padre. Mashiach ya no viene como hijo, viene con la gloria del Padre, y le veremos tal cual es. Y el reino, en ese momento, es que el reino se le otorga al Padre, o sea, es alegórico. Lo que siempre estuvo hasta ahora es el Hijo, porque ahora está reinando. Es preciso que él reine hasta que todos los enemigos sean estrados como estrado de sus pies. Es que está reinando. Y cuando él se manifieste, es que ese mandato, ese mando pasa de la alegoría del Hijo a la manifestación gloriosa del Padre. Le veremos tal cual es. ¿Cuál es ese nombre nuevo de Mashiach? Yahweh. Ahora lo conocemos como Yahshua, ¿sí? Pero va a venir como Yahweh. Se va a manifestar como Yahweh. Amén. Yo me parece que hablé mucho, porque tengo la garganta así que me pica. ¿Alguno quiere comentar algo? ¿Sí? Es lo que les quería mostrar. Cuando las escrituras dicen, porque acá se usa mucho Juan, el versículo, capítulo 2, versículo 22, dice, ¿quién es el mentiroso? Sino aquel que niega que Yahshua es el Cristo.
¿Quién es el mentiroso? Ustedes saben que, poniendo en contexto, hay quienes no lo reconocían a Mashiach. No lo reconocían que él era Dios. No lo reconocían que él era el Padre, que él había venido en carne. ¿Sí? Este es anticristo. Dice que niega al Padre y al Hijo. ¿Cómo que niega al Padre y al Hijo? ¿Cómo que niega al Padre y al Hijo? Nosotros padres tenemos, decían los fariseos. Nosotros padres tenemos. Abraham decía, ¿no? Por ahí dijeron, si Abraham fuese vuestro padre, no procuraría matarme. Escuchen, sigue. Todo aquel que niega al Hijo, ahora lo explica, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Sí, por eso a los fariseos que le dijo, si me conocieras a mi Padre conocerías. Si me conocieras a mí, conocerías a mi Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Esas son las alegorías que dicen vendremos y haremos morada. ¿Sí? ¿Por qué se pone por delante como más importante a Mashiach? Siempre. Porque Él es la manifestación, es lo que nosotros tenemos que ver y reconocer. Por eso vino al mundo, vino a lo suyo, y los suyos no lo conocieron. Pero a los que le recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos. Repito, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Cuándo no le conoció? Cuando vino, cuando se manifestó. Y siguen sin conocerle. Siguen con los ojos vendados. ¿Sí? Porque las alegorías hacen que uno vea dos. Escuchen, en un momento, cuando Mashiach le dice a los discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, tranquilo maestro, trajimos pan. Dice, ya trajimos, compraron pan. Hemos traído pan. No entendieron ni medio, pero no les estaba hablando del pan. ¿Sí? No les estaba hablando del pan, estaba haciendo alegoría. Bueno, con las alegorías uno puede tener luz y claridad, como yo estoy viendo ahora que se está mostrando, ¿sí? Porque están viendo, ven hermanos, o tienen un poquito de inquietud, o tienen confusión en lo que les estoy diciendo, o sienten paz. Sean sinceros. Porque las alegorías producen esas dos cosas, o confusión o paz. Una de dos. Shalom. ¿Cómo están? Yo siento shalom. Amén. ¿Y cómo están ustedes? ¿Cómo está María? ¿Cómo está Lidia? ¿Sí? Elsie. Bien, hermano. Yo todavía estoy tratando de procesar, hermano. Pero voy bien. Christopher. Y yo la verdad que estoy muy atento a la enseñanza y me está gustando demasiado. Yo me siento bien y siento esa tranquilidad, como cuando uno siente cuando algo no está bien o cuando algo está súper bien, entonces yo me siento en paz. Amén. ¿Qué decías, como que va encajando, ¿no? Como que va todo tomando forma. Ya. Por ejemplo, yo recuerdo un versículo, la verdad es que no sé en dónde está, pero es donde menciona, bueno, que luego le dicen a uno, ahí está la Trinidad. ¿Cómo que no ves la Trinidad ahí? Que mencionan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? Y, por ejemplo, también está la primera de Juan, creo que es 5 por ahí, que 5, habla 7. de... 5:7, ajá. Porque dice, que los tres dan testimonio, ¿no? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Entonces la gente dice, no, pues ahí están los tres. Entonces, pero eso conlleva una tremenda explicación para algo así. Es como dice usted, hermano Darío, pues son las alegorías, las metáforas, el entender, ¿verdad? Al entender al Padre, entender al Hijo,
y pues saber que el Padre es espíritu, pero la gente lo divide completamente. Entonces, es como, tiene que ser un estudio muy, muy minucioso, al menos yo, al menos de mi parte, hermanos, les diré que necesito organizar mucho, ver bien, estudiar mucho mejor para poder yo tener más claras las cosas, pero en realidad a mí me encanta pues escuchar todo lo que dice los versículos, me encanta cómo contrastan todo, cómo van mostrando, cómo van abriendo el panorama. Y a mí eso la verdad me emociona saber que estoy llegando a entender. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, hermana. Sí, Primera de Juan Amén. 5:7, Primera de Juan 5:7 es un texto que no está en el griego. En algún momento era un comentario porque la Biblia tenía comentarios así como está el Talmud, ¿no? Y el comentario se ponía entre paréntesis y con letra cursiva. Pero después, a partir de que se empezaron a hacer muchas copias, se empezó a formar parte del texto, o sea, no se hacía distinción que era un comentario y no era un texto, y quedó como parte del texto, pero no está en el original. Ok, entonces, no he ahí, hermano, he ahí el problema, he ahí el detalle, como dicen, que pues es una confusión tremenda porque uno está asumiendo, ¿verdad?, que lo que está escrito es lo correcto. Por eso mismo es que tengo como esa necesidad de aprender el hebreo para poder también ir e investigar en el original, que eso sería lo ideal, ¿no? Y pues eso es lo que haré, ¿verdad? Para evitar también esas confusiones, porque sí hay muchos textos que están adulterados y bueno, es como lo que se habla, ¿no? La doctrina, lo de las falsas doctrinas, porque por aquello también del Génesis que habla del Génesis, versículo 1, capítulo 1, versículo 1 y 2, que lo separan, ¿no? Por billones de años, y como dice usted, hermano Darío, pues de allí esa mentalidad, o sea, esa idea que uno ya tiene formada en la cabeza, esa es el problema, porque de allí parte toda el total de la enseñanza que uno va a adquirir conforme uno va leyendo la Biblia. Porque claro, uno lo va hilando, ¿no? Uno va leyendo, por ejemplo, dice uno, aquí dice tal cosa, pero en el Génesis dice que pues pasaron no sé cuántos años, ¿no? Millones de años. Entonces ahí es donde comienza el conflicto, porque uno, como dice, uno lee más allá de lo que, uno piensa más allá de lo que está escrito, precisamente por esas falsas doctrinas, ¿verdad? Claro. Eso es lo que tratar de amoldar las escrituras a la forma de pensar, cuando en realidad es al revés. Nuestra forma de pensar tiene que amoldarse a las escrituras, es justo al revés. Entonces, claro, cuando uno ve las escrituras con una mentalidad evolucionista y trata de poner los millones de años en algún lado, ¿sí? Pero eso obviamente es muy errado totalmente. El otro texto que quizás querías mencionar es Mateo 28:19, ¿sí? Que dice, por tanto, ir, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, dándoles a guardar todas las cosas que os he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, ese texto, hermana, está un poquito distinto, ¿sí? Y lo que pasa que ahí pasó un concilio por encima y muchas evidencias de que era diferente no hay, ¿sí? Lo que sí hay es el Mateo en hebreo, y el Mateo en hebreo dice bautizándolos en mi nombre, ¿sí? El Mateo en hebreo es un texto de una copia del Mateo, ¿sí? Del siglo IV, tomada del siglo IV, pero en hebreo. Y en hebreo no dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso por un lado. Por otro lado,
gramaticalmente sería incorrecto decir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tendría que decir en los nombres, si son tres. Exacto, exacto. En los También nombres del ahí, Padre, claro, y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero dice en el nombre, indicando a uno solo. singular. Claro, singular. Entonces, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en las Escrituras es el mismo. ¿Sí? Es el mismo. Entonces, 2 Corintios 3:17 dice, donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Si el Hijo, vamos a leerlo, porque ese texto... 2 Corintios. Este es uno de los textos más reveladores. 2 Corintios 3, con respecto a lo que es el Rúa, ¿no? Después hay otros textos más, pero dice, versículo 16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Lo mismo que hablaban de la circuncisión, hoy estamos hablando de la circuncisión, primero hay que convertirse. Versículo 17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahora escuchen, fíjense lo que dice en el 4:5. ¿Quién es el Señor? En el 4:5, 2 Corintios 4:5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, Yahshua HaMashiach, como el Señor, como el Adón. ¿Quién es el Señor? El Espíritu. ¿Quién es el Señor? Yahshua HaMashiach. Él es el Adón. Este es un texto. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Amén. El Señor es el Espíritu. Okay. Sí, es que la verdad es que ese es increíble como lo mencionamos todos, ¿verdad? Creo que lo he escuchado mucho aquí en el grupo decir, ¿cómo es que no lo vi? ¿Verdad? ¿Cómo es que no lo entendí antes, no? Claro. Entonces, muchísimas gracias pues por aclararme esa duda porque es muy importante para mí ir entendiendo. Y en Juan 14 dice, Mashiach, hablando del Espíritu, ¿sí? Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, dice, estas son las cosas alegóricas que confunden a los incrédulos, y Él os dará el Consolador para que esté con vosotros siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Acá estoy, así. Y estará en vosotros. ¿Dónde estaba el Espíritu? Estaba ahí con ellos, charlando, enseñando estas cosas, pero va a estar en vosotros. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros, pero ¿no era que iba a venir el Espíritu? ¿Y cómo que huérfanos? Si huérfano te deja el Padre. El Padre es el que te deja huérfano, no el hermano. ¿Sí? No os dejaré huérfanos. Vendré otra vez, vendré. El Espíritu que está con vosotros va a estar en vosotros. ¿Sí? Doctrinas. Las doctrinas te hacen ver distinto. La falsa doctrina te hace ver otra cosa. Vos estás viendo un tercero que aparece ahí, un tal Paracleto. Hermano, cuando dice, perdón, sí. Adelante. Y cuando dice, el Espíritu estará en vosotros, eso se refiere a cuando el Padre mencionaba que Él iba a poner su ley en nuestros corazones. Amén. Primeramente pone ¿Sí? el Espíritu, su Espíritu en nosotros.
Y el Espíritu lo que hace es hacer que nosotros guardemos los mandamientos. Primero el Espíritu, primero el Ruach. Y el Ruach hace que nosotros guardemos sus mandamientos, porque el Ruach nos da convicción de pecado. ¿Qué es pecado? Quebrantar la ley. De justicia, ¿qué es justicia? Guardar la ley. Y de juicio, porque el mundo ya ha sido condenado. Amén. A veces uno espera el juicio para el fin del mundo, ¿eh? Pero el juicio ya está. Eso es lo que estamos viendo. El juicio ya está. El juicio ya está condenado. Ok. Amén. Bueno, y el espíritu, bueno, mi última duda. El espíritu es que ahí me viene esa confusión. El espíritu está en nosotros, ¿en qué forma? ¿Cómo? Por medio de, Mira, es que ahí donde, sí. Que el espíritu, nosotros sabemos y todo el mundo entiende que Dios es omnipresente, ¿no? Él es omnipotente, es omnipresente. El apóstol Pablo enseña que el misterio oculto por todas las edades es que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Mashiach en nosotros. ¿De qué forma? Forma de espíritu. Recibimos el espíritu de Mashiach en nosotros, ¿sí? El espíritu del Hijo, ¿sí? En nosotros. Y ese clama Abba Padre. Entonces, ¿qué es Mashiach? Mashiach es lo que nos trae de regreso a la casa del Padre. Es el anzuelo, es lo que nos vino a rescatar. Nació bajo la ley para redimir a los que estábamos bajo la ley, para llevarnos en adopción de hijos. Entonces, ¿cómo nos lleva? Nos pone su espíritu en nosotros. El espíritu de Mashiach está en nosotros, ¿sí? El espíritu de Mashiach nos hace que nosotros empecemos a caminar en obediencia al Padre, ¿sí? Y dice las Escrituras que nosotros tenemos la mente de Mashiach. ¿Por qué? Porque Mashiach quería guardar los mandamientos. Pablo decía, con mi mente sirvo a la ley. ¿Sí? Porque la ley estaba escrita en la mente y en el corazón. ¿Sí? Entonces, el espíritu, esto no es algo físico, hermana, no es algo sensacional o sentimental, no sé cómo llamarte, no es que te agarra un escalofrío, eso es carne. Lo espiritual. No es misticismo. Claro, claro. Lo espiritual no se percibe con los sentidos, porque está en otro plano. ¿Sí? Así es. Entonces, nosotros, por revelación, porque se nos muestra, porque empezamos a entender las cosas, ahí es donde, ahí sí puede ser que te pase la parte emocional, porque el espíritu a veces toca en la parte almática, ¿sí? Pero no es que uno siente el Espíritu Santo adentro, sino que es una convicción, y esa convicción lo que hace es querer agradar al Padre. Si no tenés el Espíritu, no vas a querer agradarle, no te va a importar nada. Pero si vos sentís eso de querer más, tenés sed, hambre, ¿sí? Querés comer más, querés ese alimento, eso hace el Ruach, eso hace el Espíritu. ¿Sí? Amén. Ok, hermano. Muchísimas gracias. Amén. Bendiciones, amén, amén, amén. Bueno, familia, a ver cómo estamos. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien con el horario? Ya bien. Hemos proclamado la palabra, hemos avanzado bastante. Creo que era necesario poner este fundamento. Le damos la bienvenida a Yomila con este mensaje, ¿sí? Porque es fundamento, ¿sí? Es fundamental. Y a partir de aquí nosotros edificamos, ¿sí? Y crecemos. ¿Bien? Yo te voy a ayudar ahora con la oración, porque estamos ya con la poca nafta, me queda poca gasolina en el coche. Si me pueden ayudar y ya terminamos, ¿sí? Ya despedimos este Shabbat, dando gracias a nuestro Padre porque nos da esta luz, esta revelación, este entendimiento y la paz. Tener esa paz, ¿sí? No
tener no sentirte confundido. Yo sé que siempre cuando uno confronta la doctrina se te mueve el piso, sí, se te mueve el piso. Si uno está muy aferrado a una doctrina, se te mueve el piso. Pero eso lo que hace es darte paz. La confrontación es para liberarte. Porque evangelio no consiste en lo que a vos te gustaría oír, sino en lo que uno necesita oír. Y nosotros necesitamos oír la verdad, no estar más engañados, ¿sí? Así que vamos a orar, a dar gracias. Bueno, yo te voy a pedir, Mari, entonces, hermana, cerramos con la oración y ya vamos terminando. Okay. Gracias, Padre Eterno, te damos por esta tarde. Gracias por cada una de las personas que están aquí en el Zoom, que están entendiendo y escuchando tu palabra, y las que lo van a escuchar después en YouTube. Te pedimos que abras nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra mente a entender tu palabra de la forma correcta, sin esa levadura, Abba, de hombre, sin esa enseñanza que venga de hombre. Te doy las gracias en todo momento. Bendigo a cada niño en este grupo, bendigo a cada padre, a cada madre, a cada abuelo, a cada persona que esté pasando por situaciones difíciles, Abba, y que tengan una petición. Te pedimos que seas tú respondiendo cada una de esas peticiones. A los que están enfermos te pedimos sanidad, Abba, según tu voluntad. Te damos la gloria y la honra y glorificamos tu nombre, Yahweh, que es nombre todo sobre todo nombre. Te damos las gracias por la hermana nueva, por Yomilé, te damos las gracias por ella, bendícela, Abba, guárdala, que esa palabra, que la buena semilla sea sembrada, Abba, que podamos tener respuesta para ella y que podamos tener respuesta para cada uno de nosotros. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, gloria a ti, Abba. En el nombre poderoso de Yeshua, que tengamos una hermosa semana, que sea de bendición, que seamos shalom para los que están en tormenta. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, amén. Amén. Amén, amén. Gracias y paz, familia. Nos vemos en el próximo Shabbat. Gracias Shalom. y paz. Shalom, hermano. Bendiciones.